Shalom. Shalom, nuevamente me presento, mi nombre es Osvaldo González Romualdo. Bueno, mi punto de vista es solo compartir, más que nada, de la escritura. No profeso ninguna religión como tal, mesianismo, cristianismo, raíces hebreas, como usted le diga. Sabemos que hay mandamientos que el Eterno da, como Shabbat, como pureza sexual y también como la limpieza interna que no debe de tener. Verdaderamente eso es lo que debemos de seguir, ¿verdad? No vestimentas, porque las vestimentas son buenas, pero si se tiene un corazón limpio. Pero si se tiene un corazón perverso, de nada sirve, y viceversa. Se puede tener, se viste y mal, y con los ojos se seduce el inconstante. Entonces, por esa situación, bueno, les voy a compartir un tema que se llama infidelidad bíblica. Bueno, como primer punto a tratar y principal es la fornicación de Israel. Bueno, vamos a entender que fornicación es todo tipo de relación sexual que no va de acorde al mandamiento establecido por el Eterno, no tanto como un matrimonio como tal, sino las leyes que el mismo Eterno estableció. Por ejemplo, el que un padre y una hija tengan relaciones sexuales, en que la abuela y el nieto tengan relaciones sexuales, todo eso se le llama fornicación como tal y depravación sexual. Toda la degradación moral, por así decirlo, lo que es adulterio, también lo que es zoofilia, lo que es depravación sexual, masturbación, todo eso es fornicación. Y todo eso entra con depravación sexual, más que nada. Ahí entra lo que es adulterio, en todo ese tipo de degradación. Vamos a tomarlo como nada más como fornicación, porque eso es en sí lo que significa. Bueno, algo que el Eterno está diciendo en estos tiempos es que el pueblo del Eterno, el pueblo de Israel, se tiene que purificar y se tiene que limpiar, porque es de doble ánimo y muchas veces cae en este tipo de inmundicia sexual, y yo ciertamente creo que así es, porque por fuera a las personas o los creyentes los ves muy santos, pero por dentro pura hipocresía, sinceramente, y tienen sus cosas escondidas muchas veces. Entonces es importante conocer todo ello para saber cómo tratar este punto. Todo aquel que quiere salir de estas cuestiones debe de saber, primero que nada, la voluntad del Eterno, y más que nada también conocer las causas, ¿verdad?, que producen esto. Primero que nada, son bloqueos que el enemigo pone en nuestra mente para que no entendamos la escritura, para que nuestra mente se corrompa. Nos redacta proverbios acerca de la mujer infiel. Bueno, vamos a ponerla a la mujer infiel como esos bloqueos, como ese errar de esa persona que no sabe que está errando, pero está errando por su mente reprobada. Entonces dice Proverbios que es una mujer que lleva una vida sin control y no lo reconoce. Bueno, principalmente este tipo de personas que son fornicarias niegan que tengan pues ciertamente una vida incorrecta. Es la primera negación que tienen estas personas, porque no aceptan su pecado, porque su complacencia está en los deseos del mundo, más no en la vanagloria del mundo, más no en el Eterno. Con el Eterno no es así. Bueno, como primer punto, uno tiene que hacer teshuvá para salir de estas cuestiones. Hacer teshuvá es ayuno y oración, primeramente el Eterno. Cuando se hace es para liberación, más que nada del cuerpo, y ser constante, porque el Eterno también nos demanda ser constantes en todo lo que hagamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tibieza él aborrece. Vamos a leer lo que es Oseas 9.
No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues tú has fornicado apartándote de tu Elohim, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo, la era y el lagar no los mantendrás, y les fallará el mosto. No quedará en la tierra del Eterno, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones al Eterno, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutado les será a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos, será pues el pan de ellos para sí mismo, ese pan no entrará en la casa del Eterno. Bueno, vamos a entenderlo todo esto en un contexto bíblico y en palabras más entendibles. Empezamos con el 1, dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo con los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Elohim, amaste el salario de la ramera en todas las eras de trigo. Bueno, como primer punto, aquí nos exhorta el Eterno nos da nos exhorta más que nada a que nosotros no seamos como los del mundo, que pensemos que nosotros haciendo fechorías, haciendo lo malo, vamos a saltar de júbilo como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque el Eterno ha establecido leyes y principios. Y esas leyes tienen... ¿Cómo lo podemos interpretar en esta vida? Bueno, hay muchos creyentes de cualquier denominación mesiánica cristiana que están conociendo al Eterno y sus leyes como tal, ¿no? Ellos se autoengañan cuando caen en esa realidad, que el Eterno acepta su conducta. Ellos en su mente piensan que el Eterno los va a perdonar, más no es así, y que el Eterno no ve este tipo de pecados, llamándose adulterio, llamándose incesto, llamándose zoofilia, llamándose todo este tipo de depravación sexual. ¿Por qué? Porque dice en el 3: no quedará en la tierra del Eterno, sino que volverán a Efraín a Egipto. ¿Qué es Egipto? Egipto es el mundo, son los deseos de la carne. ¿Cómo lo podríamos interpretar hoy? Que la gente que ama estos deleites tiene un corazón doble. Ama el fornicar, ama el mundo, ama las cosas del mundo como tal. Por eso dice el Eterno que volver a Egipto. Volver a Egipto es, una vez conocida la Escritura, las enseñanzas de la Escritura, es volverse a Egipto, volverse al mundo, volverse a esas pasiones degradantes, volverse a la fornicación, volverse al adulterio, volverse a comportarse como prostituta. No hará, dice en el 4, no harán libaciones al Eterno, ni sus sacrificios serán gratos, como pan de enlutado les será a ellos. ¿Por qué dice como pan de enlutado? ¿Por qué? Porque aquí también ya está mandando un juicio el Eterno manda un juicio para todo este tipo de personas. ¿Qué dice? No quedará en la tierra, no harán libaciones al Eterno, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutado les será para ellos. ¿Por qué? Porque el pecado de fornicación trae consigo muerte. ¿Por qué? ¿Por qué muerte? Porque se derrama semen, ya sea como mujer tú haces derramar y te haces cómplice de una persona fornicaria. Tú, para fornicar se necesitan dos. Para fornicar siempre se van a necesitar dos. O viceversa, cuando el hombre se masturba, es lo mismo, hay un derramamiento de semen. Y para que el hombre se masturbe necesita tener la imagen o pornografía o cuestiones en los ojos y en el corazón para hacer ese tipo de acciones. Entonces, ¿por qué? Porque es pan de muerte, es derramamiento de semen, que el semen atrae vida como tal. Entonces, todo el adúltero, todo el fornicario comete este tipo de pecados. Por eso se volverá pan de luto, más que nada, y la reprensión será mucho más fuerte y severa. Dice el Eterno: ¿queréis en el día de solemnidad y en el día de la fiesta del Eterno? ¿Queréis? ¿Qué
haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta del Eterno? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción, Egipto los recogerá. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí la escritura? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. ¿Por qué? Precisamente porque un creyente, cuando tiene este tipo de inmoralidad y su corazón no quiere dejar las cosas del mundo, está entre dos mundos: Egipto e Israel, fornicación y santidad, y no se puede llevarse las dos cosas de la mano. Forzosamente se tiene que servir al Eterno o a los deseos del mundo, que son la fornicación, a los deseos del Hasatán que él da. Entonces, ¿qué dice el Eterno cuando la persona no tiene un corazón recto para regresar? El mismo Eterno los entrega a Egipto, como lo vemos en el 5. Egipto los recogerá, el mundo los recogerá. Las pasiones se irán tras sus pasiones, en palabras más entendibles. Memphis los enterrará. La ortiga conquistará los deslables de su plata, y los espinos crecerán en sus moradas. Vinieron los días de castigo, vinieron los días de retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta e insensato el varón del espíritu, a causa de la multitud de su maldad y gran odio. Atalaya es Efraín para con Elohim, el profeta es lanzado de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Elohim. Llegaron hasta lo más bajo de la corrupción, como los días de Gabá. Sabemos que los días son días de mucha depravación sexual. Esta vez para los creyentes, no hablo de incrédulos, hablo de creyentes. Llegar a lo más bajo es tener todo tipo de relación sexual. Muchas veces pensamos que la escritura es para los incrédulos, más no es así, es para los creyentes. Todo tipo de destrucción todo tipo de relación, lo más bajo, lo más degradante, como lo dice la escritura, es pues eso. Nuevamente volvemos a decir: fornicación, lascivia, sexo oral, sexo anal, y todo tipo de aberración sexual es una retribución mala, por así decirlo, y es así. Dice el 9: llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como los días de Gabat. Vemos y acordamos que Gabat pues es un pueblo de múltiple depravación sexual. Ahora se acordará de sus iniquidades, castigará su pecado, ¿verdad? Castigará su pecado. Obviamente el pecador cree que va a engañar al Eterno. Vamos a seguir con este tema, porque es un tema extenso. Más sin embargo vamos a terminar por ahora, porque el video es corto, y vamos a resaltar, seguir haciéndolo por puntos y partes, y que el Eterno les bendiga. Vamos a seguir estudiando ese tema interesante que es la infidelidad bíblica, la infidelidad de Israel, la infidelidad en cuanto a lo carnal y todo ello. Entonces el Eterno es grande y Él bendice a su pueblo, pero también su pueblo cae en este tipo de pecados, y Él pide que restauremos la vida. Si caemos o hemos caído en estos pecados, lo importante es que el Eterno perdona siempre y cuando haya un corazón arrepentido, y más que nada que cada tema que yo exponga pues sirva de bendición para otros, más que nada porque sabemos que hay luchas en esta vida, sobre todo sexual, sobre todo pruebas, tribulaciones y todo ello, pero dice nuestro Mesías que en todo ello somos más que vencedores. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte. Después de esto, después de esta pequeña introducción al tema de infidelidad espiritual y carnal, por así decirlo. Shalom Leitraut.